Bueno, cuando miramos las Escrituras, algunos piensan que el Nuevo Testamento es para nosotros y que el Antiguo Testamento quedó ahí, anticuado, antiguo, era para otros, allá, años atrás. Pero debemos mirar las Escrituras, la palabra de Dios, como la palabra de Dios que es actual, que es para nuestro mundo hoy, para nuestra situación específica. Ella es oportuna, ella es eficaz, ella es perfecta para la situación que está viviendo el mundo actual y la que estoy viviendo en mi vida personal. Tanto el Nuevo Testamento, que es los libros escritos posterior a la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesús, tanto como el Antiguo, los libros escritos antes de su venida aquí a la tierra. Ambos, el compendio todo de la Escritura, desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 22. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es para nuestra bendición. Allí en Romanos 15, Romanos capítulo 15, dice, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Muy bien, esa es la Escritura. Las cosas que se escribieron antes. ¿Antes de quién? Estamos hablando de hace 2000 años que se escribió Romanos. Antes de 2000 años, antes de Cristo. ¿De qué hablamos? De Salmos, de Isaías, de Génesis, de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, de Ezequiel, de Daniel, de Éxodo, de Levítico. Todos esos libros que componen el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, cuando tú miras la Biblia, dice, ¿qué voy a leer? Algunos piensan, el nuevo es para mí, el antiguo es para otros. No, todo es para mí, todo es para nosotros. Aquí dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, donde hay varias enseñanzas, y vamos a ver en Salmo 133. Habían varias fiestas que tenían los judíos. Las fiestas no eran como las de hoy, donde hay licor, donde incluso hay droga. No, estas fiestas eran fiestas espirituales, eran fiestas donde se honraba a Dios, donde el propósito no era el placer físico, donde el propósito era adoración a Dios, era alabanza a Dios. De esa clase de fiestas estamos hablando allí en el Antiguo Testamento. Habían tres fiestas principales. Una era la de, muy bien, los panes sin levadura, que estaban ahí a continuación de la Pascua y los panes sin levadura. Otra era la de Pentecostés, que fue preciso el momento en que el Espíritu Santo fue derramado en ese mismo día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2 sobre la iglesia. Y la fiesta de los tabernáculos. Eran tres fiestas importantes. En esas tres fiestas importantes, los peregrinos que viajaban a adorar allí a Jerusalén cantaban este salmo, Salmo 133, versículo 1, que dice, todos están ahí, 133:1. Atención que esto es importante. Está hablando Dios. 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso decían los peregrinos. Iban a adorar al templo, a su Señor, a nuestro Señor, por la liberación, por la libertad, porque Él cuidaba de nosotros, porque Él es Dios fiel. Ellos iban a adorar al mismo Dios que nosotros adoramos hoy.
el mismo que no ha cambiado, el mismo que acabamos de adorar y que se merece nuestra vida entera. A él iban a adorar y cantaban, mirad cuán bueno, porque se iban a reunir allí con otros hermanos suyos del mismo pueblo para un mismo propósito. Iban a reunirse allí y ellos decían, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mire cómo termina el Salmo 133 en la mitad del versículo, porque allí, ¿qué pasa? Allí envía Jehová. ¿Qué cosa? Bendición. ¿Y qué más? Vida eterna. Ese es el resultado de creyentes reunidos para adorar a su Señor. Ese es el resultado de cumplir con el propósito de Dios. Cuando Dios creó a Adán, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nos creó no para vivir vidas individuales, nos creó para vivir vidas colectivas desde la familia, para luego formar de allí a los países, a las naciones. Dios nos creó no para vivir independientes en islas, unos aislados de otros, sino para estar juntos, para convivir como hermanos, bajo el propósito de adorar a nuestro Señor. Es el proyecto de Dios, no del hombre. Es el proyecto de Dios, no de un pastor X o Y. Es lo que Dios enseña. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, cuán bueno. Dígame, ¿quién inspiró el Salmo 133, versículo 1? ¿Lo hizo David por idea propia o fue Dios quien colocó ese versículo ahí? Fue Dios. Es palabra de Dios. Y cuando dice cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, está enseñándonos la importancia de la unión fraternal como hermanos, de estar juntos, reunidos bajo el propósito de adorar al Señor. Eso era verdad en el Antiguo Testamento. Pregunta, ¿es verdad en el Nuevo? ¿Sí o no? Cuando miramos el Nuevo Testamento, cuando miramos el libro de Hechos, ellos también no podían haber cantado, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Acaso ellos no cantarían algo como eso? En el panorama, en el contexto de ellos de iglesia, ellos también seguro disfrutaban esa comunión y nosotros debemos disfrutarla y debemos ver la importancia de reunirnos, de estar juntos como hermanos, de abrazarnos, de estar como uno solo adorando al Señor. Ellos, los peregrinos que iban a Jerusalén, ellos estaban anhelando llegar allá. Miren, no tenían que andar 1 hora. No tenían que andar 2 horas, ellos tenían que andar inclusive días para llegar a Jerusalén, adorar con sus hermanos a su Señor, y no importaba nada, lo hacían. Allí llegaban en esas 3 fiestas a Jerusalén a adorar. ¿Cuánto les costaba? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto sacrificio? No importaba, iban allá, porque lo que importaba no era el sacrificio, sino lo delicioso que era y lo bueno que era habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pregunta, ¿quiere Dios que nos estemos juntos como hermanos, que nos unamos, que nos abracemos, que estemos uno al lado del otro? ¿Lo quiere Dios? Y quiero extraer 4 principios, a mirar 4 citas, 4 principios que nos enseñan en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, cosas que son para nosotros, para hoy, para aplicarlas hoy. Allí primero en Nehemías, está antes de Salmos, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Nehemías capítulo 8. Nehemías comienza con una Jerusalén destruida. Nehemías comienza con un pueblo destruido, con muros caídos, con un pueblo allí
en las condiciones más miserables allí en el pueblo de Israel, después de su destrucción en Jerusalén, el pueblo, la ciudad de Dios, el templo caído, todo caído. Y Dios envía a este hombre Nehemías un propósito: edificar los muros. Y miren lo que pasa en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó. ¿Quién se juntó? Mírenlo bien. Quiero que miremos la escritura y que Dios que está diciendo ahí, Dios que está enseñando. ¿Se juntó quién? Todo el pueblo. Atención, no una parte, no la mayoría, no los líderes del pueblo. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. O sea, también habían niños, jovencitos entre ellos, todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos, ¿cómo estaban? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, estaban colocando atención. ¿A qué? Al libro de la ley. Estaban anhelando, bueno, Dios, ¿qué tiene para mí hoy? Dios, ¿qué me va a enseñar hoy? Estaban atentos al libro de la ley. Y versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Elcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. El que me diga ahorita esos nombres, le doy un almuerzo, pero sin mirarlo. Bueno, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo, ¿cómo estaba? Atento. Estaba atento. Muy bien. Versículo 6. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Miren lo que hace un pueblo reunido alrededor de la palabra de Dios. ¿Cómo estaba este pueblo? ¿Cuál era el centro de este pueblo? ¿Qué los unió en este momento? La palabra de Dios. Eso los unió, eso los atrajo, eso los trajo y los juntó, los unió. No había nada más, no había actividad. Vamos a hacer una película especial, no había una comida, no había otra cosa. Era la palabra de Dios que los atraía. Era un pueblo alrededor de la palabra. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? Un pueblo alrededor de la palabra. ¿Será que la iglesia de hoy, la iglesia del Señor hoy, no es un pueblo alrededor de la palabra? ¿Es aplicable esta cita en Nehemías? Un pueblo alrededor de la palabra de Dios, el pueblo de Dios, Israel, a la iglesia hoy. Dios quiere que su pueblo esté alrededor de ¿qué? Que lo atraiga. Miren, hay cantidad de iglesias, de pastores, de líderes, mirando cómo atraemos personas. Vamos a colocar un grupo musical, vamos a traer otros instrumentos, vamos a colocar aquí cosas que atraigan, que diviertan. Vamos a dar el mensaje de manera que no sea aburrido para las personas. Y mirando una estrategia y otra para atraer a personas. Pero la estrategia de Dios, el centro de Dios, es la misma palabra de Él. Eso es lo que me debe atraer. Si me atrae otra cosa, entonces no estoy realmente reunido como Dios quiere. El pueblo de Dios debe ser atraído por su palabra, debe estar atento a lo que Dios enseña.
¿Y cómo terminó todo eso? Miren lo que termina. Otra vez el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Termina en bendición al Señor. Termina reconociendo la grandeza del Señor. Es lo que debemos reconocer cada día y cada que nos reunimos. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. ¿Y qué hicieron? Se humillaron y adoraron. En eso debe terminar, en humillación a Dios, en adoración a Dios. Es el propósito de Dios para su pueblo hoy. Entonces, cuando leemos Romanos 15, versículo 4, dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es verdad según lo que estamos leyendo. Aprendemos de esta cita que está antes, que es del Antiguo Testamento. Seguro que sí. Entonces, primer principio que extraemos en esta oportunidad es un pueblo alrededor de la palabra. Y vamos a Éxodo capítulo 12. Los primeros libros de la Biblia. Allí está el pueblo saliendo de su esclavitud, saliendo de 430 años allí en Egipto, y Dios les dice, maten un cordero para recordar esa liberación, un cordero por familia. Y recuerden, ese cordero, la sangre de ese cordero era untada en los dinteles, en las postes de las puertas, de manera que el ángel que pasó matando a los primogénitos, a los primeros hijos de cada familia, cuando veía en la casa esa sangre, ¿qué hacía? La palabra es, eso significa Pascua, pasar por encima. Eso significa Pascua, pasar por encima. Los que no tenían esa sangre morían. Así que todas las casas de los egipcios, en todas las casas de los egipcios, incluyendo en palacio de Faraón, hubo un muerto ese día. En casa de los creyentes judíos, no. Pero todo fue por el cordero, la sangre derramada. Ese sacrificio le salvó. Entonces, Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal, hablando de la Pascua del Cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pregunta, ¿quiénes hacían esto? ¿Quiénes? Miren lo que dice. Versículo 6. Y lo inmolará toda la congregación. Cuando estábamos en Nehemías, ¿quién estaba reunido ahí? Pero escuchen bien, todo el pueblo. ¿Se acuerdan? Y ahora es, ¿quién va a ser esta, la Pascua? Toda la congregación. Toda. O sea, no hay que unos sí y otros no. Todos debían estar. ¿Qué los unía? El Cordero de la Pascua. Eso los unía. Y todos deberían estar bajo este mismo propósito. Un sacrificio unía al pueblo de Dios. Pregunta, ¿será que un sacrificio une hoy al pueblo de Dios? ¿Sí o no? El Cordero, Cristo colgado en la cruz, muriendo por mi pecado. A través de la cruz, Él hizo un pueblo, tomando de gentiles y de judíos. Hizo un pueblo llamado la iglesia. Y esa iglesia del Señor está unido alrededor de un sacrificio, el sacrificio del Cordero. Un pueblo que tiene como centro un sacrificio, el Cordero. Sucedió en Éxodo. Pregunta, ¿sucede hoy? Estamos unidos alrededor de un sacrificio. Lo que nos une es un sacrificio, ¿sí o no?
Claro, Él nos rescató a usted, a usted, a usted y a usted, y nos lleva a un solo pueblo, unidos, para mirarle a Él. ¿Por qué dejó Él la cena del Señor? Para que recordemos de dónde fuimos sacados, para recordemos que un sacrificio nos dio libertad, para que recordemos que un sacrificio nos dio perdón. Y Él dejó ese mandamiento por eso. En cuanto a la cena, hagan esto en memoria de mí. Y por eso nosotros hoy como iglesia tuvimos la cena del Señor, unidos bajo un mismo sacrificio, adorando al Cordero que entregó su vida por nosotros. Entonces, un pueblo teniendo como centro un sacrificio. Ese es el segundo punto. Vamos al tercero. Éxodo capítulo 36. Más adelante Dios ordenó que se construyera un tabernáculo, un lugar de sacrificios, donde estaban los hombres rindiendo sacrificios al Señor. Un lugar de adoración, el tabernáculo. Pero era necesario materiales, era necesaria muchas cosas, mucho trabajo. Y allí en Éxodo capítulo 36, versículo 2. Dice así: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliad y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió venir a la obra para trabajar en ella. ¿Quién movió los corazones de los israelitas para trabajar en la obra del Señor? Dios. Dios lo hizo. Y Dios, ¿a quién dio sabiduría? Dio sabiduría de corazón a hombres. Dios puso sabiduría y Dios movió el corazón. Se necesitaban hombres movidos por Dios para trabajar en su obra. Hoy se requieren de hombres que trabajen en la obra de Dios. Hay mucho que hacer, hay mucha necesidad, y los hombres y mujeres que Dios, que hacen parte del pueblo de Dios, que están haciendo para Él. Versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Llevaban allí ofrenda. Hay que construir el tabernáculo. Llevemos esto, llevemos aquello. Había generosidad. Estaban comprometidos. Hacían parte de ese proyecto de Dios. Se sentían parte y querían aportar. Y miren lo que pasa. Versículo 4. Tanto, dice, tanto, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo, ¿cuál fue la queja? El pueblo trae mucho más de lo que se están quejando porque no están moviéndose. Se están quejando porque es que no están viniendo. ¿Cómo hacemos? Nos hace falta esto y aquello. Necesitamos hombres, necesitamos mujeres. Se estaban quejando porque faltaba. ¿Cuál era la queja? Hay mucho. Nos está sobrando. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Dios había mandado un tabernáculo. Ese era el proyecto de Dios. Y Dios hoy ha mandado que se construya la iglesia de Él. Y se construye a través de predicar el evangelio. Y se construye a través de hacer discipulado. Y se construye a través de aconsejar. Y se construye a través de animar. Y se construye a través de congregarnos como iglesia. Así se construye hoy la obra de Dios. Pregunta: ¿estoy aportando con generosidad, con corazón abierto, con sacrificio? Lo estoy haciendo. Siento que Dios me está moviendo, me está encendiendo el corazón en este momento, diciéndome: levántate, haz lo que tienes que hacer. Que sea el Espíritu Santo moviéndote en este momento, tocando el corazón tuyo. No es el hombre, es Dios quien lo hace. Y ahí están. El pueblo trae mucho más en el versículo 5 de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Hay mucho más.
Versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo que, ¿saben qué? Por favor, les suplico, les ruego, no más, no traigan más. Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Qué rico que en Calarcá pudiéramos decir eso, ¿cierto? No más, por favor, no más, no traigan más, por favor, no ayuden más, por favor, no sirvan más, por favor, no aporten más, por favor, no apoyen más, ya tenemos mucho. Aquí dice, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba y sobraba. Entonces, ¿cómo ven este pueblo aquí? Están unidos, están trabajando todos, están aportando todos. Entonces, ¿qué vemos aquí en ese tercer principio? Un pueblo sirviendo para un, muy bien, un pueblo sirviendo para un propósito. Eso es lo que vemos. ¿Y será que lo que Dios quiere hoy es un pueblo sirviendo para un propósito? Sí. Pregunta, ¿tú eres parte de ese pueblo? ¿Haces tu parte de ese pueblo? Entonces levántate y di, Señor, aquí estoy, pero no como con palabras, sino con realidad, con convicción, no como con el ánimo de hoy lo hago y dentro de 8 días, quién sabe, no, como algo que tú dices, Dios lo está diciendo y lo voy a hacer de aquí en adelante hasta que el Señor me lleve, hasta que me muera. Voy a hacerlo para Él, voy a hacer lo que Él está diciendo, hacer parte de su pueblo y servir para un propósito. Vamos a ir al último principio, el número 4, allí en Josué capítulo 1. Josué está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Muy bien, después de Deuteronomio. Josué capítulo 1. Miren, estaban entrando después de las batallas de conquistar las tierras, cuando Dios les entregó la tierra prometida. Están comenzando esas batallas, esas victorias dadas por Dios, el pueblo de Israel, Dios entregándole la tierra que les había dado. Allí en Josué capítulo 1, versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, bueno, para entender un poquito, eran 12 tribus, ¿verdad? Entonces estaba el río Jordán. Entonces, a este lado del río Jordán ya les habían entregado tierras a esas tribus que menciona en el versículo 12. Y ya iban a seguir entonces a conquistar después del río Jordán las otras tierras para las otras tribus. Entonces, ahí estamos, versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas ustedes, los valientes, los fuertes, pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondió Josué a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces, ¿se están dando cuenta qué pasa? Estaban todas las tribus acá, pelearon, se les entregan a estas tribus que menciona el versículo 12, la tierra, pero las otras todavía no.
Entonces van a pasar el río Jordán. ¿Qué podía haber pasado? Que los hombres de guerra que hacían parte de esas tribus que ya tenían tierras hubieran dicho, nos quedamos aquí, ya tenemos nuestra tierra, así que nos quedamos y que sigan ustedes a conquistar la tierra de ustedes, que les vaya muy bien. Pero ¿qué dijo Dios a través de Josué? Ustedes no se deben quedar acá. ¿Quiénes pelearon para conseguir las tierras que ellos ya tenían? Todos los hombres. ¿Quiénes debían de pelear después las guerras? Todos. No la mayoría. No, estos sí y estos no. Todos los integrantes del pueblo eran importantes en la lucha. Es el cuarto principio que extractamos. Todos los integrantes del pueblo eran importantes en la lucha. Pregunta: ¿hoy estamos en lucha? ¿Hoy tenemos una batalla como iglesia? Tú estás parado como soldado, como siervo del Señor, junto a tus hermanos quienes batallan, apoyándoles y apoyando el proyecto de Dios. Estás diciendo, Señor, aquí te serviré. Aún si me has dado, aún si pienso que tengo muchas bendiciones, voy a seguir, porque no solamente lo hago por mí, lo hago por el pueblo de Dios, lo hago por la obra de Dios, y lo hago por el proyecto de Dios, y lo hago para Dios, porque Dios dice. No es tiempo de quedarnos en casa cruzados los brazos sin hacer nada para la obra de Dios. Es tiempo de levantarnos como parte de la obra de Dios y decir, yo hago parte también. Y como hago parte, tengo que hacer lo que Dios me ha mandado que haga. Todos los integrantes del pueblo eran importantes en la lucha. Otra vez pregunto, cuando miramos en Romanos capítulo 15, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿son verdad cuando leemos Éxodo capítulo 12 en la Pascua? ¿Son verdad cuando leemos Éxodo 36, el pueblo aportando para el tabernáculo? ¿Son verdad cuando leemos Josué capítulo 1, los hombres luchando por su tierra? Son aplicables para hoy. Dios te ha hablado hoy. Y si Dios te ha hablado hoy, pregunta, ¿vas a hacer lo que Dios te ha mandado? ¿Vas a hacer caso omiso a lo que Dios está diciendo hoy? ¿Vas a decir, ay, tan hermoso ese mensaje, pero no vas a hacer nada? No vas a tomar medidas, no vas a tener cambio de actitud, no vas a asumir compromisos en la obra de Dios. Esto demanda que tomemos decisiones, que digamos, Señor, aquí estoy. No más solamente reunirnos está bien. Venir y sentarnos y escuchar la palabra de Dios está bien, pero hay que hacer más que eso. Más que eso es lo que Dios dice que hagamos. Espero que estemos entendiendo el mensaje de Dios para ti hoy, porque es para ti que Dios está hablando. Y para mí también es esta palabra, para el pueblo de Dios hoy. Está diciendo lo que está enseñando. Es Dios quien habla. Y si es Dios quien habla, debo obedecer, debo hacer caso de Dios, debo estar atento a lo que Dios está diciendo hoy. Primer principio, un pueblo alrededor de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Segundo principio, un pueblo teniendo como centro sí, ese es el tercero, pero el segundo es un pueblo teniendo como centro un sacrificio. ¿Se acuerdan del Cordero de la Pascua? Tercero, ahora sí, un pueblo sirviendo con un propósito. Y el cuarto, todos los integrantes del pueblo importantes en la lucha. Bueno, vamos a repetirlo una última vez. Primer punto, un pueblo alrededor de. Segundo punto, un pueblo teniendo como centro sacrificio. Tercer punto, un pueblo sirviendo. Cuarto punto, todos los integrantes del pueblo importantes en la lucha.
Pregunta. ¿Esto lo ha hablado Dios? ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer lo que Dios dice. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan preciosa, tan bendita, tan maravillosa. A ti damos la gloria por ella. Gracias por enseñar a tu pueblo, Señor, de lo que tú quieres que tu pueblo haga. Gracias. Gracias por mostrarnos. Oramos que el Santo Espíritu de Dios llene de inquietud corazones, mueva corazones hacia lo que Dios quiere. Que hayan muchas manos levantadas frente a la necesidad de la obra tuya. Oh Dios, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.